Hola, hola, mis corazones enamorados. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios del amor, el drama y la farándula turca. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Sé que están ansiosos por saber qué tenemos preparado y, créanme, hoy les va a encantar. Porque vamos a sumergirnos en el corazón mismo de una de las parejas más queridas y añoradas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a hablar de un supuesto poema secreto, una declaración de amor escondida entre líneas, que Kerem habría dedicado a Hande durante su tiempo juntos. La química entre ellos en Senkalkam fue innegable, trascendió la pantalla y nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. Y aunque su relación llegó a su fin, la llama de la esperanza sigue viva en muchos de sus fans. Por eso, hoy vamos a explorar las pistas, las indirectas y los rumores que apuntan a la existencia de este poema secreto, un tesoro oculto que podría revelarnos mucho sobre sus sentimientos. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura detectivesca del amor. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada que podría confirmarnos si realmente existió este poema y qué significó para Kerem y Hande. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho amor para todos ustedes. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta enterarse de los chismes más jugosos de la farándula turca y si aman tanto como yo las historias de amor, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita de notificaciones, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que siempre tendremos algo interesante para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenterrar este poema secreto. La verdad es que la historia de Kerem y Hande sigue generando una fascinación increíble. Después de protagonizar Senkalkam, todos fuimos testigos de cómo su relación floreció tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era palpable, sus miradas cómplices y sus sonrisas, ¡ay, sus sonrisas! Nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su romance todavía se proyecta sobre sus carreras. Los fans, por supuesto, no han perdido la esperanza de una reconciliación, y cada pequeño detalle, cada mínimo gesto, es analizado con lupa en busca de señales. Es aquí donde entra en juego la leyenda del poema secreto. Dicen que durante su noviazgo Kerem, conocido por su lado romántico y su gusto por la escritura, habría compuesto un poema dedicado a Hande. Un poema que nunca fue publicado, que nunca fue revelado abiertamente, pero que, según los rumores, estaría escondido en entrevistas, publicaciones en redes sociales y hasta en la propia serie Senkalkam. La búsqueda de este poema es como buscar una aguja en un pajar. No hay pruebas concretas, solo especulaciones y teorías alimentadas por la esperanza de los fans. Pero, ¿y si realmente existiera? ¿Y si Kerem, con su astucia característica, hubiera sembrado pistas a lo largo del tiempo para que sus verdaderos sentimientos quedaran plasmados para la posteridad? Para empezar nuestra investigación, tenemos que adentrarnos en la personalidad de Kerem Bürsin. Él siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero cuando habla, sus palabras suelen tener un significado profundo. Es un tipo inteligente, sensible y, como ya mencionamos, con una vena artística muy marcada. Le gusta escribir, le gusta leer y le gusta expresarse a través de la creatividad. En varias entrevistas, Kerem ha hablado de la importancia del amor, de la conexión entre las personas y de la belleza de las relaciones. También ha expresado su admiración por Hande, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Estas declaraciones, aunque no revelan directamente la existencia de un poema, nos dan una idea de la profundidad de sus sentimientos. Ahora, analicemos Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Kerem y Hande. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ vivieron una historia de amor llena de altibajos, pero siempre marcada por la pasión y la conexión. Algunos fans creen que Kerem pudo haber utilizado la serie como vehículo para expresar sus sentimientos hacia Hande. Por ejemplo, hay ciertas frases, ciertos diálogos, que parecen tener un significado especial, un significado que va más allá de la trama de la serie. Recuerdo una escena en particular, donde Serkan le dice a Eda algo así como: «Eres mi universo, mi estrella más brillante, la razón por la que me levanto cada mañana». Estas palabras, dichas por Kerem con una intensidad palpable, hicieron que muchos se preguntaran si realmente estaba hablando como Serkan Bolat, o si estaba hablando desde el fondo de su corazón como Kerem Bürsin. Otro aspecto importante a considerar son las redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, y sus publicaciones son seguidas de cerca por millones de fans. A lo largo de su relación, ambos compartieron fotos y vídeos juntos, mostrando su complicidad y su amor. Algunos fans han analizado minuciosamente estas publicaciones, buscando pistas sobre el famoso poema.
Han encontrado ciertas frases, ciertos emojis, que podrían interpretarse como mensajes ocultos, como versos camuflados entre la cotidianidad de sus vidas. Por ejemplo, Ande solía usar mucho el emoji de la luna en sus publicaciones, y Kerem a menudo respondía con el emoji del sol. Algunos creen que estos emojis podrían ser una referencia a un poema que Kerem escribió sobre Ande comparándola con la luna, símbolo de belleza, misterio y feminidad. Además, hay una teoría muy interesante que relaciona el poema con la música. Se sabe que Kerem es un gran amante de la música, y a menudo comparte canciones en sus redes sociales. Algunos fans han notado que ciertas canciones, que Kerem compartió durante su relación con Ande tienen letras muy románticas y poéticas. La teoría es que Kerem pudo haber elegido estas canciones para transmitir un mensaje a Ande, un mensaje que iba más allá de las palabras, un mensaje que solo ella podría entender. De hecho, algunos creen que el poema no es un poema como tal, sino una recopilación de letras de canciones que Kerem dedicó a Ande a lo largo del tiempo. Pero la búsqueda del poema secreto no se limita a analizar la serie y las redes sociales. También hay que considerar las entrevistas que Kerem y Ande concedieron durante su relación. En algunas de estas entrevistas, ambos hablaron de su conexión, de su admiración mutua y de la importancia del amor en sus vidas. Si analizamos cuidadosamente estas entrevistas, podemos encontrar ciertas frases, ciertas miradas, que parecen confirmar la existencia de un sentimiento profundo y genuino entre ellos. Un sentimiento que podría haber inspirado a Kerem a escribir el famoso poema. Por ejemplo, en una entrevista le preguntaron a Kerem qué era lo que más admiraba de Ande y él respondió: admiro su fuerza, su talento, su belleza, pero sobre todo, admiro su gran corazón. Esta respuesta, aunque sencilla, revela una profunda admiración y un cariño sincero hacia Ande. Otro detalle importante a tener en cuenta es que Kerem y Ande siempre fueron muy discretos con su relación. Rara vez hablaban de su vida personal en público, y preferían mantener su romance alejado de los focos. Esto hace que la búsqueda del poema secreto sea aún más difícil, ya que no hay información oficial ni confirmaciones directas. Sin embargo, esta discreción también alimenta la leyenda del poema. Algunos creen que Kerem, precisamente por ser tan reservado, prefirió expresar sus sentimientos hacia Ande de una manera indirecta, a través de metáforas, de símbolos y de mensajes ocultos. Ahora bien, seamos realistas. No hay pruebas irrefutables de que el poema exista. Todos son especulaciones, teorías y rumores alimentados por la esperanza de los fans. Pero, ¿y si la verdad estuviera a la vista, escondida a plena luz? ¿Y si el poema no fuera un texto escrito, sino una serie de gestos, de miradas y de momentos compartidos entre Kerem y Ande? Quizás el verdadero poema secreto no está en las palabras, sino en el lenguaje del amor. En las miradas cómplices, en las sonrisas tímidas, en los abrazos sinceros. Quizás el poema está en la química innegable que existía entre ellos, una química que trascendió la pantalla y nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. En definitiva, la búsqueda del poema secreto de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un viaje fascinante al corazón de una de las parejas más queridas de la farándula turca. Es una búsqueda llena de misterio, de especulaciones y de esperanza. Aunque no podamos confirmar si el poema existe o no, lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue viva en la memoria de sus fans. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y nos sigue inspirando a creer en el amor verdadero. Y quién sabe, quizás algún día, Kerem o Hande decidan revelar la verdad sobre el famoso poema. Quizás algún día, nos permitan acceder a ese tesoro oculto y conocer los verdaderos sentimientos que se escondían detrás de su relación. Mientras tanto, seguiremos soñando, seguiremos buscando pistas y seguiremos creyendo en la magia del amor. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos enamorados. Espero que hayan disfrutado de este viaje detectivesco en busca del poema secreto de Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos explorado la leyenda de este supuesto poema, analizando entrevistas, publicaciones en redes sociales y hasta la propia serie Senkalkam en busca de pistas. Aunque no hemos encontrado pruebas irrefutables, hemos descubierto que la historia de Kerem y Hande sigue generando una fascinación increíble y que su romance dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el poema existe? ¿Han encontrado alguna pista que se nos haya escapado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y sobre todo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes,
más dramas y más historias de amor de la farándula turca. Hasta la próxima. Muchos besos. Pero esperen, la investigación no termina aquí. De ninguna manera. Antes de dar por cerrado este caso, vamos a profundizar aún más en cada uno de los aspectos que hemos mencionado, desempolvando detalles olvidados y explorando nuevas teorías que podrían arrojar luz sobre la existencia de este enigmático poema. Asterisco asterisco Senkalkapm, un escenario de amor y posibles mensajes ocultos asterisco asterisco. Volvamos a Senkalkapm, el punto de inflexión donde todo comenzó. La serie no solo catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, sino que también sirvió como el telón de fondo de su floreciente romance. Pero, ¿fue solo un telón de fondo o un lienzo donde Kerem pintó versos de amor? Además de la escena ya mencionada, existen otros momentos de la serie que han levantado sospechas entre los fans. Por ejemplo, recuerden la escena en la que Serkan le regala a Eda un telescopio para que observe las estrellas. Algunos interpretan este regalo como una metáfora del amor inmenso que Kerem sentía por Hande, comparándola con una estrella inalcanzable, pero siempre presente en su firmamento. Otro momento clave se encuentra en la banda sonora de la serie. Las canciones elegidas para musicalizar las escenas de amor entre Serkan y Eda, a menudo contenían letras que parecían reflejar los sentimientos de Kerem hacia Hande. Canciones que hablaban de almas gemelas, de destinos entrelazados y de un amor que supera todas las barreras. Además, analicemos el desarrollo de los personajes. Serkan Bolat, al principio un hombre frío y distante, se transforma completamente gracias al amor de Eda. ¿Reflejaba esta transformación la propia evolución de Kerem al enamorarse de Hande? ¿Puso Kerem parte de su propia experiencia personal en la interpretación de su personaje, añadiendo capas de significado que solo Hande podría comprender plenamente? Asterisco asterisco redes sociales, el diario de un romance en clave asterisco asterisco. Las redes sociales, ese escaparate de la vida moderna, también fueron testigos del romance entre Kerem y Hande. Pero, ¿fueron solo fotos bonitas y mensajes superficiales? ¿O escondían un código secreto, un lenguaje cifrado que solo ellos dos podían descifrar? Profundicemos en el tema de los emojis. El uso recurrente de la luna y el sol, como ya mencionamos, es una pista intrigante. Pero, ¿qué otros emojis utilizaban con frecuencia? ¿Había patrones en su uso? ¿Alguna vez utilizaron emojis que pudieran interpretarse como referencias a la naturaleza, al arte o a la literatura, campos que Kerem aprecia particularmente? Otro aspecto interesante a analizar son los textos que acompañaban sus publicaciones. ¿Utilizaban frases cortas y concisas o textos más elaborados y poéticos? ¿Había alguna palabra o frase que se repitiera con frecuencia, creando una especie de leitmotiv en su comunicación online? Además, no olvidemos el poder de los likes y los comentarios. ¿Con qué frecuencia se daban like mutuamente? ¿Qué tipo de comentarios se dejaban el uno al otro? ¿Utilizaban comentarios públicos para enviarse mensajes privados, disfrazados de palabras amables y felicitaciones? Asterisco asterisco entrevistas, entre la discreción y las revelaciones subyacentes asterisco asterisco. Las entrevistas son una fuente valiosa de información, pero también un campo minado de respuestas cuidadosamente elaboradas para no revelar demasiado. Sin embargo, incluso en medio de la discreción, a veces se filtran verdades a medias, insinuaciones sutiles que pueden revelar mucho sobre los sentimientos de una persona. Recordemos algunas de las entrevistas más importantes que Kerem y Hande concedieron durante su relación. Analicemos sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y el tono de sus voces. ¿Mostraban signos de nerviosismo, de felicidad o de complicidad al hablar el uno del otro? Prestemos atención a las preguntas que les hacían los entrevistadores. ¿Hubo alguna pregunta particularmente incisiva que los pusiera en aprietos? ¿Cómo respondieron a esas preguntas? ¿Evadieron la respuesta o respondieron de manera vaga y ambigua? Y lo más importante, analicemos las respuestas que dieron a las preguntas sobre el amor, las relaciones y el futuro. ¿Sus respuestas eran consistentes con la imagen pública que proyectaban? ¿O había contradicciones que sugerían que estaban ocultando algo? Asterisco asterisco el lado romántico de Kerem Bürsin, un poeta en secreto asterisco asterisco. Para comprender la posibilidad de que Kerem haya escrito un poema para Hande, es fundamental explorar su lado romántico y su afición por la escritura. Kerem siempre se ha presentado como un hombre sensible, inteligente y con una vena artística muy desarrollada. En varias ocasiones ha expresado su admiración por la poesía, citando a autores clásicos y contemporáneos. También ha compartido fragmentos de sus propios escritos en sus redes sociales, mostrando su talento para la expresión literaria. ¿Podría ser que Kerem utilizara la poesía como una forma de canalizar sus emociones y expresar sus sentimientos más profundos? ¿Podría ser que el poema que escribió para Hande sea solo una pequeña parte de un extenso diario íntimo lleno de versos de amor y reflexiones personales?
Además, analicemos las relaciones sentimentales anteriores de Kerem. ¿Existe algún patrón en su forma de expresar su amor? ¿Alguna vez ha dedicado poemas o canciones a sus exparejas? ¿O es Ande la única que ha inspirado su vena poética? *** Teorías alternativas, desmitificando la leyenda ***. Si bien la idea de un poema secreto es muy romántica, también es importante considerar otras teorías alternativas que podrían explicar el misterio. Quizás no haya un poema como tal, sino una serie de cartas, de mensajes de texto o de notas manuscritas que Kerem envió a Ande durante su relación. O quizás el poema sea una creación colectiva de los fans, una interpretación idealizada de su romance que ha cobrado vida propia. En este caso, el poema no sería un texto escrito por Kerem, sino una narrativa construida por los fans a partir de las pistas y los indicios que han encontrado a lo largo del tiempo. También es posible que la leyenda del poema sea una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama del romance entre Kerem y Ande y seguir generando interés en sus carreras. En este caso, el poema no sería una expresión genuina de amor, sino una herramienta utilizada para mantener la atención del público. Conclusión. La búsqueda continúa, ***. En definitiva, la búsqueda del poema secreto de Kerem Bürsin a Hande Erçel es una aventura fascinante que nos permite adentrarnos en el corazón de una de las parejas más queridas de la farándula turca. Aunque no podamos confirmar si el poema existe o no, lo que sí es cierto es que su historia sigue